La primera vez que la Tierra transmitió su advertencia a las estrellas, nadie la creyó, al menos no quienes pensaban mayores, más fuertes, más sabios. La señal era clara, enviada a través de todos los canales principales que utilizaba. La comunidad galáctica, acércate a nuestras fronteras sin permiso, y no volverás. Ni siquiera estaba camuflado en la diplomacia, la suavidad que conllevaban la mayoría de las declaraciones interestelares. Nada de palabras floridas sobre paz o cooperación. Ninguna oferta de comercio. Solo una línea cruda, tallada en la oscuridad. Entras y mueres. Durante décadas, los extraterrestres lo descartaron como arrogancia de una especie atrasada, demasiado joven para conocer su lugar. La humanidad era apenas un siglo después de viajar más rápido que la luz. Y en términos galácticos, eso no era nada. Niños, en el mejor de los casos, un primitivo especies que se pavoneaban frente a civilizaciones que habían caminado entre las estrellas durante milenios Pero yo sabía más. Había visto lo que los humanos estaban dispuestos a hacer cuando se les acorralaba a mi nombre. No importa. Todavía no. Solo sé que era oficial naval cuando la primera armada alienígena cruzó nuestro territorio, y recuerdo cada segundo. La advertencia no era para presumir, no fue una fanfarronería. Fue una declaración extraída de la historia misma, porque el ascenso de la humanidad a las estrellas no ido fácil. Cada paso adelante trajo consigo sangre, colonias perdidas ante mundos hostiles, estaciones destruidas por piratas, guerras que ardieron en sistemas que a nadie le importó. Al mapa no nos regalaron las estrellas como a las especies más antiguas. Las tomamos, y cuando algo se toma con sangre, no se suelta fácilmente. Los extraterrestres no lo vieron. El CT Dominio. Sí, recuerdo su nombre. Pensé que éramos suaves, que nuestra advertencia era el ladrido de un perro débil que intentaba sonar peligroso. Creían que trazaron nuestras fronteras, no por fuerza, sino por miedo. Así que enviaron barcos, no exploradores, ni enviados, armadas, tres de ellos. Todavía recuerdo el día en que, la primera flota cruzó el perímetro de patrulla de Neptuno. Nuestros satélites de largo alcance los detectaron. Elegantes naves de guerra planeando a través del espacio negro, como cuchillos sumergidos en luz. Miles de ellos, todos volando en formación cerrada, con sus banderas ondeando, como si nos desafiaran a actuar. Comando, intenté advertirles por última vez a una transmisión de haz estrecho, directa, inequívoco. Estás violando la soberanía de la Tierra. Regresa inmediatamente o serás destruido. Los extraterrestres se rieron. He leído grabaciones 100 veces. Su almirante se burlaba de la idea de que la humanidad pudiera oponerse a ellos. Sus palabras todavía hay eco. ¿De verdad crees que tu especie puede detenernos? Hemos borrado imperios más antiguos que los tuyos. Especie. Te borraremos de todos modos. Nunca volvió a hablar. Llegó la orden desde el comando de la flota terrestre en una sola línea. Ataquen. No lo fingiré, fue una lucha justa. La humanidad no lucha de forma justa. Nunca lo hemos hecho. Y esa es la parte que la galaxia nunca entendió. Lucharon guerras con honor, con reglas, con expectativas, pero la Tierra luchó para ganar. ¿A nuestras naves eran más pequeñas? Sí. Menos elegantes, sí, pero teníamos armas que nunca había visto. Babosas cinéticas del tamaño de manzanas, de una ciudad aceleradas, a casi la velocidad de la luz. Velocidades andrones, ocultos en cinturones de asteroides, esperando, como lobos, en la oscuridad en red de defensa planetaria, entrelazadas a lo largo de cada centímetro de nuestras fronteras. Y algo de lo contrario, algo más oscuro. Los extraterrestres creían que estaban cazando presas,
No sabían que estaban cayendo en una trampa, que llevaba generaciones fabricando. Cuando se oyeron los primeros disparos, el espacio mismo parecían se partieron. Sus escudos se hicieron añicos bajo armas contra las que no tenían defensa. Los barcos se arrugaron como papel bajo los proyectiles de Reel. Los atravesaron como si no existieran. Los drones invadieron sus flancos, destrozando sus formaciones, aniquilándolos antes de que pudieran reagruparse. Y entonces llegó el silencio. La última transmisión del almirante, no fue arrogancia, no fue risa, fue pánico, gritos, estática. Y luego, nada. La primera flota nunca pasó de Neptuno. La segunda intentó llegar. Atravesaron la órbita de Marte, pensando que la Tierra no lo esperaría. Desaparecieron en cuestión de horas. El tercero, ni siquiera cruzaron punto L a línea. Para entonces, los supervivientes, si lo sabía, debieron haberles advertido. A la última armada del dominio Card dio la vuelta antes de siquiera tocar las fronteras. Pero ya era demasiado tarde. La humanidad había dejado claro su punto. La galaxia escuchó. Después de eso, los susurros se extendieron en cada puerto, cada estación. La Tierra era un cementerio de flotas. Armadas enteras entró, ninguno regresó. Y por primera vez en siglos, el anciano las civilizaciones dudaron. Yo estuve allí y me quedé en el puente, observando los restos que se desplazaban a través del mar negro de la órbita de Neptuno, ardiendo como si estuvieran muriendo. Estrellas. Y en ese silencio, supe la verdad que la galaxia llegaría a temer a los humanos. Nunca fanfarronean. No creo que jamás olvide el silencio que siguió a la batalla de Neptuno durante horas. Los restos flotaron en aguas negras, brillando débilmente con la luz del combustible ardiendo. Y los reactores rotos. Los barcos Kareth alguna vez fueron hermosos, afilados y curvados, como espadas extraídas de un F o Ra. Pero de cerca, no eran más que cáscaras, abiertas de par en par. Hombres jailas mujeres, que una vez se creyeron conquistadoras, ahora flotaban sin vida, sus cuerpos derramándose en el vacío, como el polvo se esparcía en el viento. Algunos de ellos aún se retorcían, mientras sus trajes fallaban, buscando armas o consolas que ya no estaban. Debería haber sentido lástima, no lo hice. En el puente, nadie habló al principio. Uno pensaría que habría vítores, quizás un grito de victoria, pero no fue así. Fue algo más frío, más pesado. En todos los oficiales allí sabían lo que esto significaba. No solo que habíamos ganado, sino que no había vuelta atrás. Habíamos derramado sangre abiertamente contra uno de los antiguos dominios. Habíamos... M. Masacraron a su flota en nuestro patio delantero. Cuando llegaron los primeros informes, todavía estaba viendo cómo se dispersaban los restos a través del vacío. Uno de los oficiales de comunicaciones se giró en su silla. Pálido, señor. Estamos recibiendo múltiples transmisiones de colonias independientes, estaciones, incluso gremios neutrales. Todos quieren confirmación. Preguntan si la armada del dominio. Si es cierto. Si se ha ido. No le respondí. El almirantín, nuestro buque insignia, lo hicimos. Envíales la verdad. Envíales la grabación. Y así, la galaxia lo vio. El momento en que los Kareth se rieron de nuestra advertencia. El momento en que su risa se convirtió en G. Ereitos. El silencio que siguió. Las reacciones llegaron rápido. Más rápido que cualquiera de nosotros. Listo para... Algunos se negaron a creerlo, alegando que las imágenes estaban manipuladas y un truco propagandístico de una raza advenediza, desesperada. Otros, los más inteligentes, creían porque demasiadas señales se apagaron a la vez. Demasiados barcos faltaban. Demasiadas familias esperaban a soldados que nunca regresarían. Para cuando la segunda flota desapareció en Marte, la duda se había ido. Ya nadie podía negarlo.
A los Keith habían entrado en territorio humano y no habían regresado. ¿Qué? La galaxia no lo sabía. Lo que no podían saber era que las batallas no eran solo victorias casuales. Nosotros no estábamos improvisando. La humanidad se había estado preparando para esto mucho antes de que los Cathay se atrevieran a probar recuerdo. La primera vez que estuve en una cámara del Consejo de Defensa en la Tierra, el aire estaba cargado de humo, de cigarrillos en humo y oxígeno reciclado. El tipo de lugar donde viejos almirantes y políticos sombríos se sentaban con las mangas en alto, se pusieron a discutir sobre cómo mantener viva a la raza humana. No les importaba diplomacia, no les importaba seguir las reglas galácticas, solo les importaba una cosa: a la supervivencia, a la galaxia. Nos vio como arrogantes cuando trazamos nuestras fronteras, pero ese nunca fue el caso. 5 verdad. No éramos arrogantes, teníamos miedo de lo que pasaría si no trazamos esa línea, temerosos de convertirnos en otra especie devorada por el imperio de otro, miedo de ser olvidado, borrado como tantos ante nosotros. Ese miedo se convirtió en doctrina, fue inculcado en nuestras flotas, en nuestras colonias, nuestros soldados. La advertencia no fue vacía, fue un detonante. En el momento en que alguien cruzaba esa frontera, no había negociación, ni segundas oportunidades, solo aniquilación. Y ahora, la galaxia lo sabía, pero sabiendo significaba comprensión. Una semana después de la batalla de Neptuno, me ordenaron asistir a una reunión con comando de la flota terrestre. Viajé de regreso a la Tierra, descendiendo a la cuna de la humanidad, donde en el viejo cielo azul aún se extendía sobre nuestras cabezas como un recuerdo de inocencia. Casi me reí cuando bajé del transbordador. Y Holly, el aire estaba limpio, fresco. Nada que ver con el aire reciclado. A ranciedad de las naves o el mordisco metálico de las estaciones. A veces me preguntaba si la Tierra siquiera entendieron lo diferente que era del resto de las colonias. La gente de aquí todavía pensaba en océanos y bosques allí. El resto de nosotros pensábamos en acero, vacío y silencio. La sala del consejo estaba llena ese día. Almirantes en uniformes negros, políticos con trajes tan impecables que podían cortar, inteligencia de cristal, oficiales con ojos que nunca dejaban de moverse. A la cabecera de la mesa se sentaba el almirante Harker, un hombre que había luchado en las guerras orbitales antes de que yo naciera. Su rostro estaba tallado con cicatrices, su voz áspera como una piedra, rechinando contra una piedra. Caballeros, comenzó, con la mirada fija barriendo la habitación. Y señoras, ya saben por qué estamos aquí. El dominio K cruzó nuestra línea, enviaron 3 armadas. Se fueron debería ser el fin, pero no será así. ¿Sabes que no será así? Tenía razón. A las armadas no desaparecieron sin consecuencias. Los imperios non sangrar, sin querer sangre a cambio. La galaxia no olvidaría esto. Uno de los políticos, creo que su nombre, el senador Grady, golpeó la mesa con el puño. No podemos seguir escalando si los masacramos como ama. Esto significa que todo el Consejo Galáctico se unirá contra nosotros. ¿Quieres que toda la galaxia nos ataque? Harker no se inmutó, simplemente se inclinó hacia adelante. Toda la galaxia ya está en nuestra garganta. Simplemente no lo admiten todavía. No se engañe, senador. Los Cathay no nos estaban probando por curiosidad, por amor a Dios. Nos estaban poniendo a prueba porque quieren lo que tenemos. Quieren nuestras colonias, nuestros recursos, nuestra crianza. ¿Crees que si nos hubiéramos dado la vuelta y los hubiéramos dejado pasar, se habrían detenido? No, nos habrían destrozado pedazos y vendimos nuestras cenizas
como combustible. Otro almirante habló, más joven, sus ojos agudos y calculadores. Luego, redoblamos la apuesta. Nos aseguramos de que nadie olvide lo sucedido. Sin piedad, sin concesiones. Ansí quieren ponernos a prueba otra vez. Que se ahoguen con sus propios restos. No fue bravuconería. Fue estrategia, el único tipo que nos funcionó. Me senté allí en silencio, escuchando, mis pensamientos pesado. Entendí la lógica. Pero una parte de mí se preguntaba hasta dónde llegaría. Cómo quemaríamos muchas flotas antes de que la galaxia finalmente nos creyera. ¿Cuánta sangre se necesitaría antes de que nos dejaran en paz? Cuando salí de la cámara esa noche, la tierra se sentía diferente. Las luces de la ciudad se extendían por el horizonte. Neón y oro. Las calles estaban llenas de gente que no tenía idea de cómo estábamos cerca de la extinción. Se reían, bebían, peleaban en los callejones, hacían amor en rincones sombríos. Todo bajo la ilusión de que sus vidas estaban a salvo. De que la humanidad había asegurado su lugar en las estrellas. No vieron los restos que se desplazaban más allá de Neptuno. No oyeron el gritos que se cortaban en estática. No llevaban el peso de saber que la supervivencia solo se conseguía girando armadas enteras en tumbas. La galaxia nos vio como peligrosos. Después eso. Peligroso, impredecible, despiadado. Oí susurros en un lugar remoto. Cetaciones traidores, murmurando sobre el cementerio, en el borde de la tierra. Capitanes jurando que nunca aceptarían un contrato que cruzara nuestras fronteras. Incluso los contrabandistas. Los que se atreven a volar a través de sectores infestados de piratas. Evitaron nuestro espacio. Pero el miedo no dura. Siempre. El miedo genera curiosidad. El miedo genera desafío. Un mes después, llegaron los primeros rumores. El dominio K se estaba movilizando de nuevo. Esta vez, no con una sola armada. Ni siquiera 3. Estaban llamando a aliados. Otros ancianos razas. Se propagan rumores de una coalición formándose. Un propósito los une en juntos para borrar a la humanidad antes de que se propague la infección de nuestro desafío. Y entre las sombras de esos susurros, vi algo más oscuro en la humanidad. También se estaba preparando. Esta vez, no construíamos defensas. Estábamos construyendo armas, de esas que no se usan, admiten existir. De esas que no les muestras, ni a tus aliados. De esas que se aseguran de que si la galaxia quiere estrangularnos afuera, estarán tosiendo sus propias cenizas antes de probar las nuestras. Y yo fui parte de ello. Todavía puedo recordar el día que me trasladaron. Me entregaron las órdenes codificadas en un estuche sellado. Mi viejo, el capitán, me dirigió una mirada que jamás olvidaré. Algo entre respeto y lástima. No te pierdas ahí fuera, dijo. El trabajo que vas a hacer cambia en hombres. No sabía qué quería decir. No lo entendía. No entonces. Pero lo haría, porque la verdad detrás de la advertencia de la Tierra no era solo que defenderíamos nuestras fronteras. Era algo mucho más de Erradoran. Algo que nadie fuera de las sombras estaba preparado para afrontar. La galaxia pensaban que éramos brutales, porque destruíamos las flotas que entraban en nuestro espacio. No tenían ni idea de lo que éramos en edificio, para quienes no lo hicieron. Y cuando se enteraron, ya era demasiado tarde. Cuando llegaron, las órdenes no llevaban insignias de la flota, ni sellos políticos. Estaban marcados con algo más simple, algo más pesado, un cuadrado negro intacto en la esquina del panel de datos. Eso fue todo, ni número de unidad, ni firma. Solo esa marca negra. Todos los soldados sabían lo que significaba, aunque pocos lo habían visto en sus manos. Las órdenes cuadradas negras eran del tipo que no preguntaste. No preguntaste quién los envió, no preguntaste de dónde vinieron. Simplemente los seguiste. Leí el coordenadas 3 veces
antes de que me diera cuenta. No eran de una colonia ni de una estación que yo conociera. Ni siquiera estaban dentro las cuadrículas de patrullaje regulares. Me señalaron un sistema inexplorado en las profundidades de la oscuridad exterior, tan alejada de las rutas comerciales habituales, que ni siquiera los contrabandistas se arriesgarían a desperdiciar combustible en ella. Sin nombre, solo ... seadena de números. Cuando me presenté para el transporte, esperaba una sesión informativa. Allí no era uno, solo una lanzadera sin marcas. Su piloto silencioso como una piedra. Él no me miró, no habló, simplemente guió la nave hacia el vacío, con ella tranquila, paciencia de un hombre que ya había recorrido este camino demasiadas veces. En él, viaje tomó 3 días. 3 días, sin nada más que el zumbido de los motores y el interminable afuera. Había un montón de estrellas. Intenté dormir, pero no pude. Mi mente seguía dando vueltas a lo que había dicho mi capitán. El trabajo que vas a hacer cambia a los hombres. No sabían a qué tipo de trabajo se refería, pero las palabras se me clavaron en la piel como ganchos. Ganchos. Al cuarto día, el transbordador se apaga, o punto de EFTL al principio. Pensé que saldríamos en un espacio vacío, otro sistema muerto. Una estrella apenas arde. Sus planetas no son más que cáscaras congeladas, flotando en el aire. Punto. Silencio. Pero entonces, lo vi. La estación era enorme, más grande que cualquier orbital, el muelle más grande que jamás había visto. Su estructura envolvía los restos destrozados de un planeta enano. Habían tallado en la roca Sí. Se enterró profundamente, hasta que la estructura parecía menos algo construido y más algo cultivado. Desde afuera, parecía muerto, sin luces, sin señales, nada que lo indicara como vivo. Pero al acercarnos, los paneles a lo largo de la superficie se abrieron, revelando bahías de acoplamiento, ocultas iluminadas con un resplandor blanco frío. El piloto no dijo ni una palabra, nos guió hacia adentro. Aterrizó el transbordador y se fue sin siquiera mirarme. Dentro, el aire era frío y estéril. No parloteo de la tripulación. Sin risas, sin ruidos ociosos, solo botas resonando contra el aceropisos y el zumbido de máquinas, funcionando en lo profundo de las paredes. Armado había guardias en cada esquina, con los ojos ocultos tras visores negros y rifles y aferraron fuertemente al pecho. No saludaron. No lo hicieron. Reconóceme, en un hombre me esperaba, alto, canoso en las sienes, su uniforme despojado de cualquier insignia. Su rostro era afilado, ilegible. El tipo de rostro que pertenecía a alguien que hacía mucho tiempo había decidido que las emociones eran innecesarias. Llegas tarde, dijo. Su voz era monótona. No estaba enfadada. Solo afirmaba la realidad. No me dieron un plazo, respondí. Aquí todo tiene un plazo, dijo. Y luego me dio la espalda. Sígueme. Lo hice. Caminamos por pasillos que parecía extenderse eternamente. Cada uno igualan paredes de acero, luces intensas, silencio. Cuanto más nos adentrábamos, más frío sentíamos, como si el aire mismo se nos resistiera. Finalmente, nos detuvimos ante una puerta blindada. El hombre presionó su mano contra una panel y las cerraduras se soltaron con un fuerte siseo. Dentro había una cámara diferente a todo lo que había visto. Filas de pantallas se alineaban en las paredes, cada una mostrando esquemas, proyecciones, flujos de datos que no podía entender. En el centro de la sala había una mesa enorme. Su superficie brillaba con una proyección holográfica de algo que me llevó un buen rato comprender. Entiendo, un arma. No una nave, no una estación en un arma. Al principio, parecía un enjambre de satélites, pero cuanto más tiempo me quedé mirando, más vi el diseño. Plataformas
orbitales, cada una armada con algo mucho más grande que cualquier arma que haya visto montado en una embarcación humana. Rails y Stomos, que parecían lo suficientemente grandes como para disparar una montaña. Condensadores de energía zumbando con potencial destructivo. Todo el asunto unidos entre sí, formando una red que envolvía el sistema como un nudo de acero. Esto, dijo el hombre en voz baja, es el protocolo Aegis. No respondí, no podía. Tenía la boca seca. Hizo un gesto hacia el proyección. Los Karth vieron la extensión de nuestras defensas en Neptuno. Pensaron que solo éramos incapaces de reaccionar. Se equivocaron. Lo que vieron fue una fracción. Una sombra en el protocolo Aegis. Es la realidad. Tragué saliva, forzando las palabras a pasar no presión en la garganta. ¿Qué hace? Me miró fijamente. Frío y penetrante. Asegura de que nadie vuelva a cruzar nuestras fronteras. Jamás. Amplió la proyección, mostrando cómo las plataformas se conectaban entre sí, cómo sus campos se superponían, creando zonas donde cualquier cosa que entrarían serían aniquilados en segundos. Me mostró simulaciones, flotas como las que ya veíamos, destruidos, reducidos a nada, antes de que pudieran disparar un solo tiro. Este sistema es nuestro prototipo, dijo en sí. Funciona. Si demuestra su valía, lo expandiremos. Cada mundo fronterizo, cada colonia, cada línea de nuestro espacio estará protegida por Aegis. Nadie volverá a tocarnos, jamás. En la superficie, sonaba salvación. Sonaba a seguridad. Pero mientras observaba las simulaciones, sentí un peso en mi pecho. Esto no era defensa. Esto no era supervivencia. Esto era otra cosa, Ernesto. No solo detiene las flotas, dije en voz baja. Esto las borra. El hombre no apartó la mirada de la proyección. Exactamente, pensé en los restos del Neptuno, los cuerpos a la deriva, el silencio. Eso había sido una guerra, brutal, sangrienta, pero guerra al fin y al cabo. Esta era una masacre grabada en los huesos del cielo. Era un muro de cuchillos esperando a acabar con cualquiera que... Ese atrevió a acercarse. ¿Cuántos saben de esto? Pregunté. Él finalmente me miró. Y por primera vez, vi algo en sus ojos. No orgullo, no confianza. Algo más duro, más cansado, menos de lo que crees, más de lo que quisieras. No lo explicó, no tenía por qué hacerlo. Lo entendí. Este era el tipo de proyecto que vivía en las sombras. Protegido, por un secretismo tan denso que bien podría estar enterrado en hormigón. El tipo de proyecto nunca podría ser admitido en el Consejo Galáctico. Nunca mencionado en público. El tipo de proyecto que podría cambiar la humanidad para siempre. Desde ese día, formé parte de ella. Mi papel no era GL. Amoroso no diseñaba las armas, ni comandaba las instalaciones. Estaba a cargo de la logística, la coordinación, la fabricación. Es seguro de que las piezas encajaban, de que el flujo infinito de recursos y materiales seguía moviéndose. Pero incluso desde el periferia, vi envíos desaparecer de colonias sin explicación. Vi a científicos desaparecer de sus universidades, reclutados en silencio. Vi soldados reasignados a ejercicios de entrenamiento que nunca apareció en ningún registro oficial. Y vi crecer las armas. La primera prueba se realizó 6 meses después. Trajeron un asteroide capturado, ahuecado, lo sacaron, lo rellenaron con placas de agujeros viejas para simular una flota. Lo lanzaron a la zona de pruebas. Observé desde el C, cubierta de control mientras las plataformas se activaban. El cielo se iluminó con fuego. Los rayos cortaron a través de la oscuridad. Los proyectiles de Riel se estrellaron contra el acero. Los drones salieron en masa de lugares ocultos. Veías, en menos de 20 segundos, el asteroide desapareció. No quedó nada más que polvo ni silencio.
Nadie vitoreó. El hombre de sienes grises simplemente asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Así, dijo, es como sobrevivimos. Pero incluso entonces, mientras los demás presentaban sus informes, sentí una opresión en el estómago, porque sabía a la supervivencia. Ya no era lo que era. Esto era dominio. Esto era miedo hecho en maquinaria. Y no podía quitarme la idea de que un día no sería solo los Kereth que nos pusieron a prueba. No serían solo flotas alienígenas. Algún día, alguien en dentro de nuestras propias fronteras se convertiría en el objetivo. Los rumores tienen una forma de viajar más rápido que la luz. Se filtran .gryetas, viajes en autostop, por los canales comerciales, eco en los susurros de los trabajadores del muelle y los contrabandistas. Puedes apagarse, pueden difundir noticias, censurar informes, silenciar testigos, pero no detener los rumores. La primera vez que escuché la frase, estaba sentado en una cantina de baja gravedad, en una estación minera, a las afueras de Titán. El aire olía a sudor reciclado y licor barato, el tipo de lugar donde los hombres bebían para olvidar que los habían olvidado. En la mesa de al lado había un par de comerciantes que murmuraban entre sí en un dialecto que yo entendía a medias. Pero las palabras estaban bastante claros. El muro fantasma. Eso es lo que estaban haciendo, llamándolo desde allá, más allá de las fronteras. El muro fantasma. Dijeron que los barcos se acercó demasiado al espacio humano y desapareció sin una llamada de socorro. Los drones con sensores no detectaron nada más que estática antes de oscurecerse, que algunos capitanes juraron haber visto destellos en la distancia. Tormentas silenciosas desgarrando a través de flotas que ni siquiera se suponía que estuvieran en zonas de combate. Nada de esto era oficial. Nadie lo admitió abiertamente pero los susurros estaban ahí, y los susurros se hacían cada vez más fuertes. No los corregí. No les dije el nombre que usamos, protocolo Illes. Yo no les dije que no eran fantasmas, sino máquinas. Muros de acero y fuego, ocultos en el vacío. No les dije nada, porque sabía que no importaría. La verdad, no les quitaría el miedo. Hazlos. Mas y el miedo es contagioso. Para cuando regresé a la estación, el hombre de las sienes grises me esperaba. Nunca me dio su nombre completo. Para nosotros, él solo era director siempre director. ¿Has estado afuera?, dijo, su tono plano. ¿Qué están diciendo? Pensé en mentir, en ablandarlo pero no lo hice. Lo llaman el muro fantasma. ¿Creen que construimos algo que se come flotas vivas? No reaccionó, no me sorprendió. No enojo, solo un leve asentimiento, como si confirmara números en un gráfico. Bien. Fruncí el ceño. Vienen. No te importa. Nos están convirtiendo en una historia de terror. En sus ojos me clavaron, afilados como el cristal. Eso es exactamente lo que queremos. Los K no respetan los tratados. No respetan la diplomacia. Solo respetan a miedo. Ansí. La galaxia quiere pintarnos como una pesadilla. Que lo hagan. Mejor una pesadilla que una presa. No discutí. No. Entonces, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi memoria. Una pesadilla. Eso es lo que nos estábamos convirtiendo. En cuestión de meses, la galaxia respondió. Las cámaras del Consejo en los mundos neutrales se oían gritos y acusaciones. Cada especie señalaba a otra, exigiendo respuestas en el dominio. K encabezó el coro, sus representantes golpeando mesas, escupiendo veneno sobre las flotas que habían desaparecieron en Neptuno, Marte y más allá. Nos llamaron cobardes, pero sus voces se quebraron cuando lo hicieron. Otras razas fueron más cuidadosas. Los Bailén, la Commonwealth propuso investigaciones. Los clanes Soret exigieron límites a expansión militar. El sindicato Terrell, engreído y rico,
presionó por sanciones, aunque nadie se atrevió a aplicarlas. Pero bajo todo el ruido, algo más se estaba formando, algo más oscuro en coaliciones en los Carith. Llamaron a sus aliados. Viejos enemigos, a un lado .RE-Corps. Incluso rivales que habían luchado durante siglos comenzaron a susurrar sobre cooperación en la humanidad. Ya no era solo una molestia, éramos una amenaza demasiado peligrosa. P. Hará salir de pie. El mando de la flota, lo sabía, también el director. Fue entonces cuando en el trabajo se duplicó. No más prototipos, no más simulaciones. Despliegues a gran escala. Cada mundo fronterizo, cada colonia, illes extendiéndose como vetas de acero en la oscuridad. No estábamos defendiendo más, estábamos construyendo una jaula a nuestro alrededor, una jaula hecha de cuchillos. El peso me oprimía cada día. Los informes de logística se acumulaban. Superior. La escasez de recursos se solucionó con una eficiencia despiadada. Colonias despojadas desnudo para alimentar la máquina. Los civiles lo notaron, por supuesto. Preguntaron por qué se retrasaban sus envíos, por qué habían desaparecido sus científicos, por qué se reclutaron distritos enteros en proyectos de infraestructura que no existían en ningún registro público. No existían obtener respuestas, y los que preguntaban demasiado alto se quedaban callados. Recuerdo un hombre en particular, un gobernador de las colonias exteriores, ruidoso, enojado, exigente. Respuestas sobre las líneas de suministro faltantes. Irrumpió en una reunión, su voz resonando en las paredes de acero. Mi gente está muriéndote de hambre mientras construyes tus defensas fantasmales. ¿Qué escondes aquí? El director escuchó, tranquilo como siempre, hasta que el hombre se agotó. Entonces, se inclinó hacia adelante, con los ojos fríos como hielo. Gobernador, su gente está viva, gracias a lo que estamos construyendo. ¿Quiere comida? Lo tendrás. ¿Quiere seguridad? Guarda silencio. Cuanto menos sepas, más vivirás. En el gobernador se fue pálido y conmocionado. Una semana después, renunció. El funcionario en la historia eran complicaciones de salud. Todos sabíamos que no era así. Cuanto más me hundía en el proyecto, más pesado se volvía. El silencio, los secretos, lo no dicho, entendiendo que lo que hacíamos ya no era solo cuestión de supervivencia, era cuestión de poder. Y aún así, una parte de mí lo entendía. Había visto a los Carth reducir sus colonias a cenizas. Había visto estaciones reducidas a escombros, poblaciones enteras aniquiladas, porque habían estado en el lugar equivocado en el momento, equivocado en tiempo. Sabía de lo que era capaz la galaxia, pero también sabía en qué nos estábamos convirtiendo. La peor parte fue una noche. Estaba solo en mi habitación. Había estado revisando el estado de las bajas en informes, no de batallas, sino de accidentes. Trabajadores aplastados bajo el blindaje del casco derrumbado. Ingenieros cocinados. Y vos, por las sobretensiones de los reactores. Hombres y mujeres que murieron, no por la guerra, sino porque estábamos presionando demasiado rápido, tomando atajos para mantener alimentada la máquina. Yesh. Sus nombres se difuminaban juntos en la pantalla. Cientos, miles, todos enterrados en silencio. Sus muertes borradas del registro público. Apagué la pantalla y me senté en la oscuridad. Me temblaban las manos. ¿Era esto supervivencia? ¿O estábamos alimentando a una bestia que nos consume de adentro hacia afuera? La pregunta me perseguía. No ayudó cuando los primeros rumores de represalias nos llegaron. Los KTH no se quedaban de brazos cruzados. También estaban construyendo, no defenses, sino armas diseñadas para destrozar las nuestras. Nuevos armónicos de escudo, nuevos rendimientos de plasma,
flotas más grandes que cualquier otra cosa que hayamos visto. Y no estaban construyendo, solos en las coaliciones eran reales, ahora en docenas de razas, uniendo sus fuerzas. El miedo los une más fuertemente que cualquier tratado. El director nos informó sin ceremonias, se están preparando para la guerra. No para incursiones, no son pruebas. Fronteriza San es una guerra, y cuando llegue, no será una sola armada. Han será la coalición más grande que la galaxia haya visto en siglos. Nos lanzarán todo contra nosotros. Hizo una pausa, su voz firme, pero sus ojos más oscuros que nunca, y los romperemos. Alrededor del mesa, los oficiales asintieron, algunos con severa determinación, otros apenas con un entusiasmo oculto. Quedé en silencio porque lo único en lo que podía pensar era en él, silencio en Neptuno. Los restos, los cuerpos, y como se vería, se multiplicaron por 100. Debería haber hablado entonces. Debería haber alzado la voz. Haber dicho algo. Cualquier cosa, pero yo no lo hice, porque en el fondo sabía la verdad. Era demasiado tarde. La galaxia nos habían elegido como enemigos, y nosotros ya habíamos elegido el camino que tomaríamos a cambio. A la única pregunta que quedaba era cuánta sangre costaría. El punto de inflexión no llegó con una batalla, sino con una señal. Estaba en la cubierta de mando, cuando llegó la alerta. Una transmisión de largo alcance, débil, distorsionado, pero innegable. Una flota alienígena había cruzado hacia el periferia exterior. Ni una sonda, ni exploradores, sino una vanguardia de coalición a la sala, quedó en silencio. Los ojos del director se clavaron en la pantalla. Observándola, los datos se desplazan. Nos están probando otra vez, murmuró uno de los oficiales. No, dijo el director, dijo en voz baja. Están declarando la guerra. Y luego me miró a mí, no a Lautros. Johan, has estado aquí desde el principio. Has visto el trabajo, el sacrificio. Hemos derramado sangre en esto. Ahora verás. ¿Para qué era? No respondí. Tenía la boca seca y las manos temblorosas. Quería discutir. Grité que esto ya no era supervivencia. Era una locura. Pero las palabras se me atascaron en la garganta, porque una parte de mí también quería verlo. El protocolo Illes no era una teoría, y pronto la galaxia lo vería. Esa noche, yací despierto, mirando al techo, el zumbido de la estación vibrando a través de las paredes de acero. No podía dormir. Mi mente lo repasaba todo. Neptuno, Marte, el rostro pálido del gobernador, el silencio de los trabajadores muertos, los susurros y el bullicio del muela en rejas, el muro fantasma. Así lo llamaban Anne. Y pronto aprendieron la verdad. No un fantasma, no una pared. Algo mucho peor, algo humano. ¿Recuerdas la primera vez que interceptamos su transmisión? No estaba cifrada. No se molestaron en ocultarla. Llegó a través de cada frecuencia, cada canal, una transmisión no solo para nosotros, sino para toda la galaxia. Una declaración. La era de la humanidad termina aquí. La voz era Kaith, profundo y gutural, pero contaba con el respaldo de más que solo un imperio. Detrás de él se exhibían docenas de pancartas, un collage de extraterrestres en sigilos, brillando en el vacío. La coalición había nacido. No, observamos en silencio, desde la cubierta de mando. El director estaba en el centro de la sala, con el rostro tallado en piedra en sus ojos. Nunca dejaron de mirar la transmisión, mientras la voz alienígena prometía nuestra extinción. Cuando terminó, nadie habló durante un buen rato. Finalmente, uno de los más jóvenes los oficiales murmuraron: los han traído a todos. No exageraba. Los informes fluían mientras nuestros sensores rastreaban las flotas que se aproximaban. Buxchigeha, Chikashi Valendridnets, asaltantes, Soreth, portadores
Terrell y docenas más. Especies que se habían odiado durante siglos y ahora volaban en formación, unidos por 1.pr opósito, matarnos. No era solo una flota, era una armada de armadas en miles de naves, cada una repleta de armas, cada una cargando el peso de civilizaciones más antiguas que la nuestra. Para él, por primera vez en años, sentí algo frío en el estómago, no miedo a la extraterrestres, miedo de lo que estábamos a punto de desatar sobre ellos. El director finalmente rompió el silencio. Señalilles. Inicia la fase 1. Ellas, palabras, flotaban en el aire como una sentencia. Lo habíamos ensayado durante años. Simulaciones, ensayos, interminables ajustes. Pero las simulaciones no te prepararon para la realidad. No, para esto. Yo estaba en la plataforma de observación, cuando la primera oleada de la coalición cruzó la zona de aniquilación. Desde ese punto estratégico, el vacío se extendía ante mí, interminable y silencioso, las estrellas frías y indiferentes. Entonces, la oscuridad se iluminó. El protocolo Aegis cobró vida. Plataformas ocultas se encendieron, sus paneles se abrieron para revelar armas que habían estado durmiendo en silencio. Sistemas ferroviarios masivos impulsaron arriba, brillando con el calor de 1000 soles. Enjambres de drones surgieron de lugares ocultos en bahías. Nubes de acero y fuego se extendían como langostas en la oscuridad. Rayos de energía atravesaron el espacio, abriendo un camino tan brillante que se me quedó grabado en los ojos, en los barcos de la coalición. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. La primera línea de su flotán se desintegró en segundos. Los escudos se hicieron añicos bajo las balas cinéticas que los atravesaron como si fueran vidrio. Los portaaviones se abrieron, derramando fuego y cuerpos al vacío en los cazas. Se lanzaron desesperados, solo para ser destrozados por enjambres de drones más rápidos, aunque cualquier piloto podría superar. No era una guerra, era una carnicería en la plataforma de observación. Se sacudió cuando nuestras plataformas dispararon al unísono. Su trueno silencioso en el vacío, pero pesado en ellos restos de la estación. En las pantallas tácticas, vi cómo sus formaciones se derrumbaban y las naves se dispersaban. Andantes gritando por los canales abiertos, mientras sus armadas eran destrozadas como carne bajo un cuchillo de carnicero. Había visto batallas. Antes, había visto pérdidas, victorias, retiradas, pero nunca había visto nada parecido a esto. Aegis no luchó. Consumió. Los alienígenas lo lanzaron todo. Lo hicieron. Las descargas de plasma iluminaron el vacío. Los misiles pasaron como estrellas ardientes, pero nada los atravesó. Los escudos se superpusieron. Nuestras contramedidas devoraron sus salvas por completo. Cada arma que dispararon solo reveló sus posiciones con mayor claridad. Y cada posición fue aniquilada a su vez. A los números no significaban nada. Su experiencia no significaba nada. Su unidad significaba nada. Habían chocado contra la pared, y la pared no se movió. Los minutos se desvanecieron en horas, aunque el tiempo se sentía extraño en esa tormenta de destrucción. Perdí la cuenta de cuántos barcos vi destrozados en docenas, cientos, miles, formaciones enteras fueron borradas en un abrir y cerrar de ojos. Los gritos, superados por las voces, crecieron más silenciosos, no porque dejaran de transmitir, sino porque quedaban menos personas para gritar. En un momento, yo vi un Dreadnought Violin intentar retirarse, con sus motores ardiendo más fuerte de lo que jamás había visto. No había recorrido ni 10 kilómetros cuando 3 balas lo destrozaron de proa a popa. Vera. La explosión iluminó el vacío. Como una estrella moribunda, los fragmentos se dispersaron como chispas. A mi lado, uno de los oficiales más jóvenes susurró que Dios nos ayude. No, Dios, ayúdalos. Dios, ayúdanos, porque por horrible que fuera ver morir a los extraterrestres, era peor darnos cuenta
¿De qué C o N destruimos esto? Lo habíamos desatado, y ya no había forma de detenerlo. Por el al final, la flota de la coalición se había ido. No fue derrotada, ni repelida, desaparecido. Tan solo quedaban restos, armatostes, en llamas flotando en el vacío, nubes de metal, retorcido, y cuerpos congelados. La zona de la muerte era un cementerio iluminado por el pálido resplandor de los escombros y el fuego, frío e inquebrantable de nuestras armas. De pie silencio una vez más. La voz del director llegó a través del comunicador, firme como siempre en informe de estado. Flotas enemigas destruidas, fue la respuesta. 0 penetraciones pasadas, el perímetro. Víctimas humanas en el oficial, dudó. Mínimo, señoran menos, más, de una docena. Una docena, contra miles de barcos, contra millones de vidas. El silencio se apoderó de la cubierta. Nadie vitoreó, nadie sonrió, porque la victoria no se sentía como tal. Se sentía como un asesinato. Regresé caminando a mi cuartel al cabo de un día. Los ecos de la batalla aún ardían en mi mente. Cuando cerré mis ojos, lo vi todo de nuevo, barcos destrozándose, cuerpos girando hacia el vacío, voces entrecortadas a mitad de grito. Serví un trago, pero no sirvió de nada. El licor me quemó la garganta, pero las imágenes permanecieron. ¿Así era la supervivencia? ¿Esto era lo que significaba ser humano ahora? La galaxia nos había puesto a prueba, y habíamos respondido. Pero al responder, habíamos demostrado algo peor que la fuerza. Les habíamos demostrado lo que estábamos dispuestos a hacer, y los rumores se extenderían de nuevo. El muro fantasma. Dirían que las flotas más grandes de la coalición habían ido allí, y ninguna había regresado. Dirían que la humanidad había construido un arma que devoraba ejércitos enteros. Dirían que eran monstruos, escondidos tras nuestras fronteras, esperando con cuchillos a cualquiera lo suficientemente tonto como para acercarse demasiado. Y tendrían razón. Al día siguiente, me encontré frente al director. Su rostro era indescifrable, pero sus ojos eran más agudos que nunca. «¿Lo viste? ¿Lo viste?», dijo. «Sí», respondí. Mi voz. «Y ahora lo entiendes». Lo miré fijamente. Las palabras se me quedaron grabadas en la memoria. Mi garganta, finalmente, los obligué a salir. Entender que la supervivencia no es ese suficiente. La supervivencia es temporal. El poder es permanente. Seguirán viniendo hasta que saben que no podemos ser desafiados. Eso es lo que es. Illes. No es un escudo, no un muro, un mensaje, una lección grabada en los huesos de cada imperio que piensa pueden tocarnos. Su voz era fría, mesurada, inflexible. Nos temerán, y en su miedo seremos libres. Quise discutir. Quise decirle, el miedo no es libertad, es una prisión. Que estábamos construyendo un futuro donde la galaxia no nos dejaría solos, fuera de respeto. Pero, por terror, que un día el costo de ese terror volvería a nosotros. Pero no lo hice, porque en el fondo, una parte de mí sabía que tenía razón. La galaxia no pararían. No podían y nosotros tampoco. La guerra no había terminado. Acababa de empezar. La galaxia no respiró durante semanas. Cada puerto, en cada puesto de avanzada, cada guarida de contrabandistas por la que pasé, tenía el mismo silencio denso. Los hombres bebían con la mirada baja. Los capitanes cortaban sus contratos, se acortaron y dieron la vuelta a sus barcos. Incluso los esclavistas, el tipo de bastardos que venderían a sus propias madres por una bolsa de créditos, caminaban como fantasmas por las estaciones, susurrando sobre flotas que desaparecieron en la oscuridad. Los rumores se extendieron más rápido que cualquier informe oficial. El muro fantasma de nuevo, solo que esta vez los rumores no eran sobre patrullas ni flotas solitarias.
Esta vez se trataba de la Armada de la Coalición, la Mayo R reunión de naves de guerra, que la galaxia había visto en siglos. Civilizaciones enteras habían vertido su acero en ese golpe y ahora ya no estaba. No había señales de socorro, ni sobrevivientes, solo silencio en el dominio K. Orgulloso y brutal, dejó de enviar a sus enviados. Los canales se apagaron. Los clanes, Sored, siempre ruidosos, siempre gruñendo, se apagaron también en silencio. El sindicato Terrell retiró sus flotas a su Núcleo.S y Estemas, acumulando riqueza y fingiendo neutralidad. Pero el silencio no significa paz, significa miedo. Y el miedo se convierte en algo peor. Me senté en un bar de mala muerte en Europa, escuchando a un grupo de comerciantes extraterrestres discute en voz baja. Creían que no podía entender sus y de idioma, pero había aprendido lo suficiente a lo largo de los años para seguir. Dicen que los humanos han construido un arma, eso no lucha. Siseo 1. Consume. Dicen que los humanos han aprendido a retuerce el vacío mismo. Susurró otro, con los ojos moviéndose como una rata, que sus fronteras no son muros sino bocas, y quienes las cruzan son comidos. Debería haberme hecho reír. No lo hizo porque una parte de mí sabía que la verdad no estaba lejos de su miedo en Egipto. No era un escudo, era el hambre convertida en maquinaria. Y el hambre se extiende, incluso dentro del espacio humano. Las cosas estaban cambiando rápidamente al principio. Hubo celebración en la Tierra. Las transmisiones mostraban desfiles, fuegos artificiales, iluminando el cielo. Gente en soldados vitoreando con uniformes negros impecables, marchaban por las calles. La propaganda se propagó con vehemencia. La humanidad, V, y Citorioso. Coalición, rota nunca más, nos doblegaremos. Pero los vítores no. Duró no en todas partes. En Marte, oí que habían estallado disturbios. Familias de los trabajadores reclutados exigieron respuestas sobre sus hijos e hijas que habían sido enviados a proyectos de construcción y nunca regresaron. En Titán, los mineros se negaron a trabajar cuando les cortaron las raciones para alimentar a las líneas de suministro de Igishan en las colonias fronterizas. Se propagan rumores sobre recursos. Escasez de gobernadores que encubrían muertes, de hombres que desaparecían en la noche cuando hacían demasiadas preguntas. Se veían grietas, no en el acero, sino en la gente. Lo vi yo mismo una vez de vuelta a la estación donde nació Ayes. Por la noche, caminaba por las cubiertas inferiores, cuando me encontré con dos ingenieros discutiendo. Uno de ellos era joven, tenía el rostro pálido por la falta de luz solar, y las manos temblaban por el agotamiento. El otro era Mayo R. Su voz era aguda y autoritaria. No lo haré. Ya no puedo, dijo el joven, con la voz entrecortada. ¿Entiendes? No puedo. Cada vez que cierro los ojos, los veo arder. No me apunté para ser carnicero. En el hombre Mayo, R lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared. ¿Te alistaste para mantener viva a la humanidad? ¿Tú crees que te mostrarían piedad si los roles se invirtieran? ¿Crees que los Kereth dudarían en quemar a tu familia? Vivo. Madura. Muchacho, no eres un carnicero, eres un superviviente. No intervine. Pasé de largo, con las palabras grabadas en mi cabeza. No era un carnicero, era un superviviente en la línea. Entre ambos, era más delgada de lo que nadie quería admitir. Unos días después, me volvieron a citar. El director esperaba, con el rostro tan tranquilo e indescifrable como siempre. La galaxia están paralizados, dijo. No volverán a atacar pronto. Se están reagrupando, discutiendo entre ellos, intentando decidir si somos demasiado peligrosos para luchar o demasiado peligrosos para ignorarnos.
Eso nos da tiempo. ¿Tiempo para qué? Pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Para expandirme, respondió. Para fortalecerme para recordarles que su silencio no basta. Debemos mostrarles que no nos conformamos con defender. Daremos forma a la galaxia en nuestros términos. Lo miré fijamente, con el estómago revuelto. ¿Te refieres a la guerra? Ni pestañeó. Me refiero a la inevitabilidad. La coalición vendrá, de nuevo. Más fuertes, más inteligentes. Y cuando lo hagan, los romperemos una y otra vez, hasta que entiendan la lección. La tierra no cede. La tierra no perdona. La tierra devora. Ahí estaba, la verdad dicha en voz alta, no supervivencia, devorando. Y sin embargo, mientras estaba allí, no pude negar la fría lógica de sus palabras. La galaxia no se detendría. No podían. El ascenso de la humanidad ya había destrozado el equilibrio de poder. No había vuelta atrás. Aún así, la duda me asaltaba de noche, solo en mi habitación. Bebí hasta quedarme entumecido, mirando al techo mientras el zumbido de las máquinas resonaba en las paredes. Recordé los rostros de los hombres, aunque había desaparecido, el pálido miedo del gobernador, las manos temblorosas de los ingenieros, larestos flotando entre las estrellas. Así sabía la victoria. Ceniza y silencio. La respuesta llegó antes de lo esperado. Nos llegaron informes de disturbios, no solo en sistemas alienígenas, pero dentro del nuestro. En Europa, los manifestantes fueron aplastados bajo escudos antidisturbios. En Marte, las huelgas fueron reprimidas por tropas armadas. En la frontera, los susurros se convirtieron en un desafío abierto. Los colonos comenzaron a contrabandear alimentos y armas, preparándose para el día en que el control de la Tierra se afianzara demasiado. Y entonces llegaron los rumores, no rumores extraterrestres, humanos, susurros de colonias enteras borradas, no por forasteros, sino por nuestros propios colonias que se habían negado a entregar sus recursos a ellos. Colonias que se habían apagado durante la noche, con sus señales apagadas. Oficiallos informes los llamaban incursiones piratas o tormentas de plasma, pero ya había visto suficientes mentiras. Conocer a uno más. La verdad me golpeó como una cuchilla. Ellos no era solo para ellos, era para nosotros. Una correa, un recordatorio, salir de la línea y la pared se cierra a tu alrededor. Esa noche confronté al director. «Estás matando a los nuestros», le dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. Colonias aniquiladas, borradas sin dejar rastro. No miénteme. No miénteme. Sé lo que pasa. Por un momento, pensé que lo negaría, pensé que se burlaría de mí, que me tacharía de paranoico. Pero no lo hizo. Simplemente me miró fijamente en mí. Miró con esos ojos fríos y cansados. «Ya tomaron su decisión», dijo finalmente. «Se negaron a apoyar la supervivencia. Y cuando rechazas la supervivencia, eliges la muerte». Sentí un nudo en el estómago. ¿En supervivencia o la obediencia? Ambas, dijo sin dudarlo, porque no se puede existir sin la otra. Allí estaba la verdad desnuda, sin ilusiones, sin pretensiones. Ali, con las manos temblorosas y la garganta ardiendo por las palabras que no me atrevía a pronunciar, porque en lo profundo abajo supe que algo peor que el miedo se había arraigado en mi duda, no duda. SOBRE. La galaxia seguirían llegando, eso era seguro. Pero la duda. SOBRE. Nosotros, sobre en qué nos estábamos convirtiendo. Sobre si la línea entre carnízoro y el sobreviviente ya había desaparecido. Y aún así me quedé. ¿A dónde más podía ir? Ahora era parte de ellos. Mis manos estaban ya manchado. Mi silencio ya cómplice en cada día. El muro fantasma se hacía más fuerte. Cada día los susurros se extendían más, y cada noche me hacía la misma pregunta.
Cuando la galaxia finalmente vuelva y Aegis los devora una vez más, ¿quedará algo de nosotros que salvar? El primer disparo no fue realizado por un extraterrestre. Provino de Marte en informes filtrados lentamente al principio, fragmentado por interferencias deliberadas. Al amanecer, un destacamento de la flota terrestre en los soldados marcharon hacia el complejo industrial AB9, exigiendo la rendición de los trabajadores. Su equipo se desviaría hacia la construcción de Aegis. Los mineros se negaron. Los soldados abrieron fuego. En una hora, los disturbios se convirtieron en batallas. Los trabajadores armados con cargas mineras y rifles recuperados convirtieron las calles en barricadas. Los incendios arrasaron con todo un distrito. Al anochecer, Marte ya no estaba rojo, solo por el polvo. Sus cielos brillaba con el humo de la rebelión. Y Marte no estaba solo. Titán le siguió a Europa. Poco después, en la frontera, media docena de colonias cortaron sus comunicaciones y declararon la independencia. Por primera vez en generaciones, la humanidad no estaba luchando. La galaxia, la humanidad, luchaba contra sí misma. Vi cómo se acumulaban los informes desde mi estación, con el estómago retorcido cada vez más, con cada nuevo titular. El gobernador marciano declara un estado libre. Los mineros, titanes, toman el arsenal. En Europa, cierra los puertos terrestres. Las transmisiones en la Tierra contaron una historia diferente. De curso. Traidores, subversivos, separatistas, palabras destinadas a despojar de su humanidad a los hombres y mujeres que estaban simplemente cansados de morir de hambre por una máquina que no querían. ¿Entiendo? Y entonces empezaron los susurros. No solo sobre rebeldes, sobre purgas. Distritos enteros de la capital marciana, en silencio, en colonias fronterizas, ardiendo desde la órbita. Naves que se negaron a obedecer órdenes, desapareciendo en la oscuridad. Quería contarles. Yo mismo creía que eran rumores, mentiras, difundidas por el enemigo. Pero ya había visto demasiado. Sé reír. Eso, una noche, sin poder dormir, fui a las cubiertas inferiores y encontré a un grupo de oficiales subalternos apiñados juntos, hablando en susurros. Se quedaron en silencio cuando me vieron. Sus rostros estaban pálidos, con la mirada fija. ¿Has oído hablar de la serie?, preguntó uno finalmente. Pregunté. Negué con la cabeza. No. Se amotinaron. ¿No se resistieron? Simplemente se negaron a seguir enviando cargamentos. Eso fue todo. Al día siguiente, toda la colonia quedó a oscuras. Y no por los rebeldes, señor, por nosotros, de Aegis. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. No lo hice. Al responderles, no pude. Me di la vuelta y me alejé, con las manos temblorosas. Eso por la noche. Me serví otra bebida y me quedé mirando el techo, hasta que la habitación dio vueltas. Neptuno había sido el primer cementerio. Ahora estábamos construyendo más, pero esta vez no estaban llenos de cadáveres extraterrestres. Estaban llenos de horas. El director me citó a la mañana siguiente. Su rostro era el mismo de siempre. Tranquilo, agudo, indescifrable. ¿Has visto los informes?, dijo. Sí. Entonces, ¿sabes lo que está en juego? Un tragado difícil. ¿Lo sabes? ¿Sabes en qué nos estamos convirtiendo? Estamos usando Aegis contra nosotros mismos, matando a nuestra propia gente. No se inmutó. La disciplina debe ser absoluta. Sin unidad, somos débiles. La debilidad invita a invasión. E invasión significa extinción. Me incliné hacia adelante. Alzando la voz antes podría detenerlo. La extinción no es lo mismo que la obediencia. Sí, matamos a todos. ¿Quién se resiste? ¿Qué nos queda para sobrevivir? ¿Un cementerio que casualmente tiene nuestra bandera? Por primera vez, vi algo pasó por su rostro. No lo dudé. Era demasiado duro para eso. Pero algo
parecido, tan cansancio. ¿Crees que no sé el costo? Él preguntó, bajando la voz. ¿Crees que no veo las caras? Las veo todos los días, Amperoán. Esta es la carga de la supervivencia. No puedes elegir qué parte de la humanidad salvas. Salvas lo que An puede. Y si el resto tiene que arder, pues arde. Quería gritarle, An, yo quería golpearlo, arrancarle esa máscara de calma y mostrarle la sangre que había debajo An. Pero no lo hice, porque una parte de mí sabía que él lo creía. Y peor aún, una parte de mí temía que tuviera razón. Aún así, la duda me corroía. Pasaron las semanas, y la rebelión creció. Marte declaró su independencia total. Titán, los mineros formaron milicia. Los puertos de Europa cerraron por completo, estrangulando el comercio en la mitad del sistema. En la frontera, franjas enteras de colonias desaparecieron del control de la Tierra. Y la Tierra respondió de la única manera que sabía. Con fuego. Vi la grabación de una noche. Grabación no destinada a transmisiones públicas. Un asentamiento marciano. Reducido a escombros. Cuerpos esparcidos sobre polvo rojo. Mineros, Titán abatidos a tiros, mientras cargaron contra los portaaviones blindados. Las cúpulas de Europa se agrietaron bajo el bombardeo orbital. Los gritos de los civiles. Interrumpió cuando el aire se escapó al vacío. Y entonces llegó el peor informe de todos. Un flota rebelde en naves humanas, soldados humanos, hombres y mujeres en la misma ni uniformes que usé, pero bajo una bandera diferente. Ni Karth, ni Soreth. No era Vailin. Era humano. La rebelión ya tenía fuerza. El director nos llamó juntos. En su voz era tranquila, firme, como si estuviera anunciando un simulacro de rutina. Los rebeldes se han vuelto audaces. Creen que pueden oponernos. Creen que Illes fue construida solo para extraterrestres. Están equivocados. Se los recordaremos. Sentí que la habitación se tensaba a mi alrededor. A los oficiales se movían incómodos, mirándose unos a otros, pero sin decir nada, porque todos sabíamos lo que nos recordaba. Ellos querían decir. La égida se volvió contra la nuestra. La batalla llegó rápido. Los rebeldes, la flota, se reunió cerca del cinturón. Docenas de barcos, remendados de colonias fronterizas, y astilleros robados. No eran ampulidos, no estaban unidos, pero estaban desesperados. Y la desesperación hace hombres peligrosos. Observé desde la cubierta de mando cómo comenzaba el combate. Los rebeldes se movieron primero, cargando con fuerza, con sus barcos, brillando intensamente mientras se lanzaban contra nuestras líneas de patrulla. No tenían delicadeza ni estrategia, solo furia, y por un momento ganaron. Tierra. Los barcos de la flota cayeron. No muchos, pero suficientes para recordarnos que estos no eran piratas, no eran alborotadores, eran hombres y mujeres entrenados que sabían luchar. Entonces llegó la orden a activar a Illes. Cerré los ojos, mientras en el cielo se iluminó. Las mismas armas que habían aniquilado a la coalición, ahora se dirigían hacia el interior. Los proyectiles de Riel destrozaron los barcos que alguna vez portaron nuestra bandera. Los enjambres de drones destrozaron casas, pilotados por hombres que hablaban mi mismo idioma. Rayos de energía cortaban a través de cascos construidos en los propios patios de la Tierra. Los rebeldes nunca tuvieron una oportunidad, pero murieron con ahínco. Observé un barco con los motores encendidos. Se estrelló directamente contra una de nuestras plataformas. Una explosión sacudió toda la red. El fuego se extendió por el vacío. La corbeta luchó hasta que su casco se partió en dos. Su tripulación disparó hasta el último aliento. Murieron gritando. Murieron peleando. Y cuando terminó, volvió el silencio. La voz del director lo rompió en calma. Frío. La rebelión es traición. No se tolerará la traición. Que esto la lección. Pero no hubo lección. Solo horror. Regresé a mi habitación tambaleándome.
con la cabeza dando vueltas y las manos temblorosas. Me serví otra copa, pero no sirvió de nada. Los rostros no me abandonaban. Rostros de hombres que podrían haber sido yo. Rostros de hombres que podrían haber sido alguna vez mis amigos. Me dije a mí mismo que era un soldado, que la obediencia era mi deber, que la supervivencia era el objetivo, pero no podía dejar de preguntarme lo siguiente. Una pregunta que me había atormentado desde Neptuno. ¿Para qué sobrevivimos? Porque en la galaxia nos temía. Ahora sí, los extraterrestres permanecieron en silencio, susurrando sobre el fantasma.m, hurrón, pero la humanidad misma se estaba desmoronando. Y si seguíamos devorando, si no fuéramos nosotros, los extraterrestres no tendrían nada que temer, solo ruinas.